Para entender MK Ultra, hay que comenzar en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que dejó más que escombros, dejó secretos, fragmentos de poder, ocultos en los restos. En las sombras del régimen nazi, circulaban rumores de experimentos que iban más allá de los horrores del campo de batalla. Experimentación sobre el comportamiento humano, métodos para romper la psique y sondear los límites del control mental, todo llevado a cabo bajo el lema de la ciencia. Cuando terminó la guerra, esos experimentos no desaparecieron. Fueron absorbidos, reempaquetados y rebautizados. La Operación Paperclip trajo a decenas de científicos alemanes al otro lado del Atlántico, rescatándolos de una Europa devastada por la guerra. Se les ofrecieron nuevas vidas, limpias de su pasado, a cambio de su conocimiento prohibido. En papel, eran científicos, visionarios que ayudaron a América en múltiples avances. Pero bajo sus credenciales, se escondían habilidades relacionadas con la investigación bélica, técnicas de interrogatorio y los bordes oscuros de la psicología. A medida que las ambiciones de la Guerra Fría de Estados Unidos se extendían, el enfoque de la CIA comenzó a cambiar. No era suficiente desarrollar armas o tecnologías superiores. La agencia buscaba explorar el lado más oscuro del comportamiento humano, tomando lecciones de los experimentos de guerra para entender y finalmente controlar la mente humana. Esta ambición dio lugar a programas secretos como el Proyecto Bluebird, que inicialmente exploraba el uso de drogas y técnicas psicológicas en los interrogatorios. Pronto evolucionó hacia la Operación Alcachofa, que profundizó en el lavado de cerebro y la manipulación del comportamiento. Estos primeros programas sirvieron como campo de pruebas para lo que eventualmente sería MK Ultra. En la década de 1950, la paranoia de la Guerra Fría alcanzó su punto máximo. Los soviéticos habían detonado su primera bomba nuclear, sacudiendo el sentido de seguridad de Estados Unidos. Los informes de prisioneros reprogramados tras el telón de acero aumentaban la creciente inquietud. Para la CIA, la Guerra Fría no era solo una batalla por la tecnología o la ideología, era una lucha por controlar las mentes. MK Ultra emergió como la respuesta de la agencia a este nuevo campo de batalla psicológico. Al mando de este oscuro empeño estaba Sidney Gottlieb, un químico con una habilidad especial para el pensamiento no convencional. Respaldado por el director de la CIA, Allen Dulles, Gottlieb imaginó MK Ultra como un vasto experimento secreto para desentrañar los misterios de la mente humana. Lo que comenzó como una iniciativa de investigación rápidamente se transformó en un laberinto expansivo de proyectos secretos. Usando empresas ficticias y contratos encubiertos, la CIA infiltró universidades, cárceles y hospitales para realizar experimentos bajo el manto del anonimato. En esta era de sospecha, el objetivo final no era solo la inteligencia, era el control. El alcance de MK Ultra fue asombroso, con experimentos que iban desde lo bizarro hasta lo profundamente perturbador. En el centro de todo estaba el LSD, una droga que Gottlieb creía que podía deshacer y volver a armar la psique humana. Los sujetos de prueba, a menudo inconscientes de su participación, fueron dosificados con el alucinógeno y monitoreados de cerca. Estos experimentos se llevaron a cabo con una amplia gama de individuos: estudiantes universitarios, pacientes hospitalarios, prisioneros e incluso agentes de la CIA sin saberlo. Pero los experimentos no se limitaron a las drogas. La hipnosis se convirtió en otra vía de investigación, mientras la CIA exploraba si la voluntad de una persona podía ser doblegada o completamente reemplazada mediante sugerencias. ¿Podrían crearse agentes durmientes con nada más que un susurro? La agencia persiguió estas preguntas con determinación, aunque los resultados a menudo no cumplían las expectativas. Los experimentos psicológicos del programa llegaron a los extremos de la resistencia humana. Se utilizó privación sensorial, aislamiento forzoso y manipulación emocional para desgastar a los individuos y explorar qué se podía reconstruir a partir de los fragmentos. Universidades como Harvard jugaron un papel involuntario en estos ensayos, financiando experimentos que cruzaban límites éticos en nombre de la ciencia. De este mundo secreto surgieron conexiones con figuras infames como Ted Kaczynski, mejor conocido como el Unabomber. Antes de su descenso hacia la violencia, Kaczynski fue un brillante estudiante de Harvard, que participó en experimentos psicológicos liderados por el Dr. Henry Murray. Estos estudios sometieron a los estudiantes a estrés extremo y humillación,
dejando cicatrices psicológicas duraderas. Aunque no se ha probado un vínculo directo con MKUltra, las similitudes entre la experiencia de Kaczynski y los objetivos del programa son escalofriantes. Otra conexión inquietante es la de Charles Manson, cuyo nombre sigue siendo sinónimo de manipulación y violencia. Trabajos de investigación como Chaos, Charles Manson, la CIA y la historia secreta de los años 60 sugieren que Manson, durante su tiempo en prisión, pudo haber sido expuesto a experimentos que involucraban drogas y acondicionamiento psicológico. Aunque no existe evidencia directa que lo vincule con MKUltra, los métodos que usó para controlar a sus seguidores coinciden inquietantemente con los objetivos del programa. Lo que es cierto es que el LSD, una piedra angular de MKUltra, jugó un papel clave en la influencia de Manson sobre su infame familia. El alcance del programa fue mucho más allá de estas figuras notorias. Los pacientes hospitalarios se convirtieron en uno de los grupos más vulnerables en los experimentos de MKUltra. A lo largo del país, individuos ya luchando con problemas de salud mental fueron utilizados como sujetos de prueba. Muchos fueron dosificados con LSD, sometidos a privación sensorial o aislados durante periodos prolongados, todo sin su conocimiento ni consentimiento. Estos experimentos explotaron a los más vulnerables de la sociedad bajo el pretexto del progreso científico. Uno de los capítulos más surrealistas del programa fue la Operación Midnight Climax. Los operativos de la CIA establecieron burdeles improvisados en San Francisco y Nueva York, donde prostitutas, en nómina de la agencia, atraían a hombres a trampas impulsadas por drogas. Los sujetos inconscientes eran dosificados con LSD y observados a través de espejos de 2 vías. Estos experimentos, tan voyeurísticos como poco éticos, fueron el epítome del desdén de la CIA por la dignidad humana en su búsqueda de control. Pero tal vez el caso más trágico vinculado a MKUltra es el de Frank Olson, un bioquímico de la CIA que se convirtió en un participante involuntario del programa. En 1953, Olson fue secretamente dosificado con LSD durante un retiro de la CIA, lo que provocó un colapso psicológico. Días después, cayó desde una ventana de un hotel en Nueva York. Aunque oficialmente se dictaminó como suicidio, su muerte sigue envuelta en teorías de conspiración. Documentos recientemente desclasificados sugieren juego sucio, y algunos especulan que Olson fue silenciado para evitar que revelara los secretos del programa. Décadas después, su familia sigue buscando respuestas, dejando la historia de Olson como uno de los legados más aterradores de MKUltra. Los años 60 marcaron un periodo de mayor experimentación y secreto para MKUltra. Bajo la dirección de Sidney Gottlieb, el programa continuó empujando los límites, adentrándose en territorios aún más invasivos y éticamente ruinosos. Durante esta época, la CIA amplió sus experimentos con sujetos inconscientes, incluidos prisioneros, pacientes psiquiátricos e incluso civiles atraídos a ensayos con drogas bajo falsos pretextos. Estos experimentos crecieron en temeridad, con escaso respeto por las vidas que interrumpían o destruían. La Operación Midnight Climax continuó durante esta década, con casas seguras de la CIA convirtiéndose en centros de experimentos con LSD, disfrazados como actividades criminales o recreativas. Mientras tanto, universidades, a menudo involuntariamente cómplices, proporcionaban terreno fértil para estudios psicológicos que cruzaban líneas éticas. La obsesión de Gottlieb con el LSD alcanzó su punto máximo durante esta era, ya que buscaba descubrir el potencial de la droga para controlar la mente humana, a pesar de que la evidencia de su eficacia seguía siendo esquiva. A medida que el movimiento contracultural de finales de los años 60 abrazaba el LSD como un símbolo de rebeldía y libertad, la creciente popularidad de la droga comenzó a socavar su utilidad como herramienta encubierta para la CIA. La misma sustancia que la agencia había tratado de convertir en un arma, ahora alimentaba los disturbios sociales que más temía, con protestas contra la guerra y llamados a la transparencia sacudiendo los cimientos de la autoridad gubernamental. La marea comenzó a cambiar a principios de la década de 1970. Después de décadas operando en las sombras, la CIA enfrentó un creciente escrutinio interno y externo. Para 1973, con la confianza pública en el gobierno erosionada tras la guerra de Vietnam y el creciente escándalo de Watergate, la agencia ya no podía mantener su velo de secreto. Al darse cuenta de que MKUltra podría ser expuesto, el director de la CIA,
Richard Helms, ordenó la destrucción de todos los registros relacionados con el programa, borrando la gran mayoría de su documentación y asegurándose de que muchos de sus secretos más oscuros nunca se conocerían por completo. Pero, incluso en su destrucción, MK Ultra dejó un legado inquietante. Documentos fragmentados, testimonios de sobrevivientes y décadas de investigaciones han revelado destellos de un programa que llevó al límite la ética, la humanidad y la ley. Las preguntas que planteó sobre los límites del poder y las consecuencias de la falta de transparencia siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron durante la Guerra Fría. La sombra de MK Ultra aún persiste en la imaginación moderna, un recordatorio escalofriante de hasta dónde están dispuestos a llegar aquellos en el poder en nombre de la seguridad nacional. Es una historia de ambición convertida en pesadilla, de ciencia pervertida en manipulación y de personas reducidas a experimentos. Al reconstruir lo poco que queda del programa, una verdad inquietante se hace evidente. La búsqueda del control es una fuerza tan destructiva como cualquier arma. Y así, el legado de MK Ultra perdura, no solo como un capítulo oscuro de la historia, sino como una advertencia. Porque cuando el poder opera sin supervisión y la curiosidad prevalece sobre la humanidad, la pregunta no es solo qué se puede hacer, sino qué podría estar sucediendo aún en las sombras hoy en día.